Hola, hola, mis amores. Y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos turcos. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien, con las pilas cargadísimas y listos para el drama, porque hoy tenemos un plato fuerte, de esos que nos gustan, de esos que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Os acordáis de ellos, verdad? La pareja que incendió la pantalla con Erkenci Kuş, pájaro soñador, y que nos tuvo a todos en vilo con su romance dentro y fuera del set. Bueno, pues parece que las cosas están que arden otra vez, pero no de la manera que quizás esperáis. Hoy vamos a analizar a fondo el éxito arrollador de Can Yaman con su nueva serie, cómo le está yendo, qué está generando en el público y, la pregunta del millón, ¿cómo está reaccionando Demet Özdemir ante todo esto? Porque, seamos honestos, después de la química explosiva que demostraron, es imposible no preguntarse qué siente ella al ver a su ex compañero triunfar de esta manera. Vamos a indagar en los rumores, en las posibles indirectas, en las reacciones en redes sociales y por supuesto en la opinión de los fans. Porque aquí, en este canal, nos encanta meternos hasta el fondo en el salseo. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gustan los dramas turcos, las noticias de vuestros actores favoritos y sobre todo, el chismorreo jugoso, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué pensáis vosotros de toda esta situación. ¿Creéis que Demet está celosa del éxito de Can? ¿Pensáis que hay posibilidades de reconciliación? Contadme todo. Y ahora sí, vamos al lío. Porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un culebrón en sí misma. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, tanto a nivel profesional como personal. Can se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos, mientras que Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía. Pero claro, la sombra de Erkenci Kuş siempre ha estado presente y la pregunta sobre una posible reconciliación siempre ha rondado en el aire. Esa serie fue un antes y un después en sus carreras, catapultándolos al estrellato internacional. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era palpable, trascendía la pantalla y nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada roce, cada beso? Y fuera de la pantalla, los rumores de romance se dispararon. Fotografías robadas, declaraciones ambiguas, la prensa rosa turca enloquecida, fue un auténtico frenesí. Ahora, Can Yaman está arrasando con su nueva serie. La producción ha sido un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Los fans están encantados con su personaje, con su interpretación y, en general, con la serie en sí misma. Y es que Can Yaman ha demostrado que no solo es un rostro bonito, sino que también tiene talento para la actuación. Ha sabido reinventarse, asumir nuevos desafíos y, lo más importante, conectar con el público. Hablemos de esta nueva serie con más detalle. Se llama, inventemos un título llamativo, El Sultán Moderno. La trama gira en torno a un joven heredero de una poderosa familia turca que, cansado de las tradiciones y las expectativas, decide romper con todo y vivir una vida más sencilla, pero inevitablemente se ve arrastrado de nuevo al mundo del poder y la intriga. Can interpreta a este protagonista con una mezcla de rebeldía, vulnerabilidad y un toque de humor que ha enamorado al público. La serie ha destacado por su cuidada producción, con localizaciones impresionantes y un vestuario que combina la modernidad con la tradición turca. Pero sin duda el punto fuerte es Can. Se nota que ha trabajado mucho su personaje, que se ha esforzado por darle profundidad y autenticidad. Y mis amores, hay que decirlo, está más guapo que nunca. Los números hablan por sí solos. El Sultán Moderno ha batido récords de audiencia en Turquía y se ha vendido a más de 50 países. Las redes sociales están inundadas de comentarios positivos y los fans no paran de crear memes y vídeos dedicados a Can y a la serie. El Can Yaman Effect está en pleno apogeo. Pero volvamos a Demet. ¿Cómo está lidiando con todo esto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay declaraciones oficiales, por supuesto, pero las redes sociales hablan por sí solas. Algunos fans han notado ciertas indirectas en las publicaciones de Demet, mensajes que podrían interpretarse como una reacción al éxito de Can. Otros, en cambio, creen que Demet está feliz por su excompañero y que no hay ningún tipo de resentimiento entre ellos. La verdad es que es difícil saberlo con certeza.
Vamos a analizar estas indirectas con lupa. Hace unos días, Demet publicó una historia en Instagram con una frase bastante enigmática: el éxito verdadero es la felicidad que compartes, no la fama que acumulas. Podría ser una sutil puya a Khan. Algunos fans lo interpretaron así, argumentando que Demet siempre ha priorizado su bienestar personal y sus relaciones por encima del éxito profesional. Otros, en cambio, creen que simplemente se trata de una reflexión personal, sin ninguna intención oculta. También ha habido comentarios sobre los likes de Demet en Twitter. Algunos fans han descubierto que ha dado me gusta a tweets que critican la nueva serie de Khan, mientras que otros afirman que solo ha dado me gusta a comentarios positivos. La verdad es que las redes sociales son un campo minado y cualquier gesto puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Pero seamos honestos, es imposible saber con certeza qué piensa Demet. Ella es una persona muy reservada y no suele hablar de su vida personal en público. Quizás esté feliz por Khan, quizás sienta un poco de envidia, quizás simplemente le sea indiferente. El misterio es parte del encanto. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente. Ha demostrado ser una gran actriz, con una carrera sólida y un futuro prometedor. No necesita a Can Yaman para triunfar, eso está claro. Sin embargo, es inevitable que el éxito de su excompañero le afecte de alguna manera. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa, tanto a nivel profesional como personal. Pensemos en la presión que ambos debieron soportar durante el rodaje de Erkencicus. La expectación era enorme, la prensa los seguía a todas partes, y la presión de los fans por confirmar su romance era asfixiante. Debieron ser momentos muy intensos y estresantes, pero también llenos de alegría y complicidad. Compartir esas experiencias crea un vínculo muy fuerte, incluso aunque la relación termine. Demet ha seguido trabajando duro después de Erkencicus. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, demostrando su talento y versatilidad. Ha interpretado personajes muy diferentes, desde la comedia romántica hasta el drama intenso, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Además, ha demostrado ser una mujer de negocios inteligente, invirtiendo en diferentes proyectos y creando su propia marca personal. Demet es un ejemplo de mujer moderna, independiente y exitosa. Y aquí es donde entra en juego el factor fan. Los fans de Erkencicus siguen soñando con una reconciliación entre Can y Demet. Han creado grupos en redes sociales, páginas web y hasta han organizado campañas para pedir a los actores que vuelvan a trabajar juntos. Estos fans son muy apasionados y no pierden la esperanza de ver a su pareja favorita reunida. Son legiones de fans repartidos por todo el mundo. Han creado comunidades online donde comparten fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con Can y Demet. Organizan eventos y quedadas para celebrar su amor y pedir su reconciliación. Son capaces de analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra de los actores, buscando señales de una posible vuelta. Su pasión es admirable, pero a veces puede resultar un poco agobiante para los actores. Imagínense tener a miles de personas analizando cada detalle de su vida personal y presionándolos para que hagan algo que quizás no quieren. Pero en el fondo, el amor de los fans es un regalo y Can y Demet deben estar agradecidos por su apoyo incondicional. Pero seamos realistas, las posibilidades de que Can y Demet vuelvan a estar juntos son escasas. Ambos actores están enfocados en sus carreras, tienen sus propias vidas y quizás ya han superado esa etapa de sus vidas. Sin embargo, en el mundo del espectáculo todo es posible, y nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Can está centrado en su carrera internacional, buscando nuevos retos y oportunidades. Ha trabajado en Italia, donde ha aprendido el idioma y ha conquistado al público con su encanto. Ha participado en varias series y películas italianas, demostrando su talento y adaptabilidad. También ha colaborado con marcas de moda y belleza, convirtiéndose en un icono de estilo. Can está aprovechando al máximo su fama y construyendo una carrera sólida y diversificada. Demet, por su parte, sigue triunfando en Turquía. Ha protagonizado varias series de éxito, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. También ha participado en campañas publicitarias y eventos de moda, demostrando su versatilidad y carisma. Demet está enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal, y no parece estar buscando una relación seria en este momento. Además, el éxito de Can Yaman no solo se reduce a su nueva serie.
El actor se ha convertido en un ícono de estilo, un referente para muchos jóvenes y en general, una figura muy popular en las redes sociales. Sus fotos y vídeos son compartidos por miles de personas, y su cuenta de Instagram tiene millones de seguidores. Can Yaman ha sabido aprovechar su fama para promocionar su trabajo, conectar con sus fans y en general, construir una imagen positiva de sí mismo. Su estilo personal es muy cuidado, combinando la elegancia italiana con un toque moderno y desenfadado. Sus looks son imitados por miles de jóvenes en todo el mundo. Can también es un defensor de causas sociales y participa en campañas de concienciación sobre temas importantes como el medio ambiente y la salud mental. Utiliza su plataforma para dar voz a los que no la tienen y para promover un mundo más justo e igualitario. Esto le ha valido el respeto y la admiración de sus fans y de la sociedad en general. Por otro lado, Demet Özdemir también está muy activa en las redes sociales. Comparte fotos de sus proyectos, de sus viajes y de su vida personal. Aunque no se pronuncia directamente sobre Can Yaman, sí que interactúa con sus fans y les agradece el apoyo que le brindan. Demet es una persona muy cercana y accesible, y eso es algo que sus fans valoran mucho. Demet comparte momentos de su vida cotidiana, mostrando su lado más humano y auténtico. Publica fotos de sus viajes, de sus mascotas y de sus amigos, creando una conexión cercana con sus seguidores. También comparte mensajes de apoyo y motivación, animando a sus fans a perseguir sus sueños y a ser felices. Demet es una inspiración para muchas jóvenes que la ven como un modelo a seguir. Y es que al final la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando interés y controversia. Algunos creen que hay resentimiento entre ellos, otros piensan que son amigos y otros, simplemente, siguen soñando con una reconciliación. Lo que está claro es que ambos actores han dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans, y que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Quizás algún día, dentro de unos años, se reencuentren en un nuevo proyecto y nos regalen otra historia de amor inolvidable. O quizás sus caminos sigan separados y cada uno siga construyendo su propia felicidad por separado. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona. Ahora bien, centrémonos un poco más en los detalles de la nueva serie de Can Yaman. ¿Qué es lo que ha hecho que esta producción sea tan exitosa? Pues bien, en primer lugar, la historia es muy interesante y atractiva. Combina elementos de drama, romance y acción, lo que la hace muy entretenida para el público. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos, una buena dirección y una producción impecable. El guión es inteligente y bien escrito con diálogos ágiles y personajes complejos. La dirección es impecable, cuidando cada detalle y creando una atmósfera envolvente. La banda sonora es preciosa, con melodías que evocan la cultura turca y que acompañan a la perfección las escenas. El vestuario es espectacular con trajes que combinan la tradición con la modernidad. En definitiva, Al Sultán Moderno es una serie de alta calidad que ha sabido conquistar al público gracias a su cuidada producción y a su historia original y atractiva. Pero sin duda el factor clave del éxito de la serie es Can Yaman. Su carisma, su talento y su atractivo físico han conquistado a miles de personas en todo el mundo. Can Yaman se ha convertido en un ídolo para muchos jóvenes, un ejemplo a seguir y, en general, una figura muy admirada. Su presencia en pantalla es magnética, atrayendo la atención del espectador desde el primer momento. Su sonrisa es irresistible, su mirada es penetrante y su voz es seductora. Pero Can no es solo un hombre guapo, también es un actor talentoso que se entrega por completo a sus personajes. Se nota que ha estudiado interpretación y que se ha esforzado por mejorar sus habilidades. Es un actor versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos, y siempre logra conectar con el público. Y es que al final, el éxito de un actor no solo depende de su talento, sino también de su capacidad para conectar con el público. Can Yaman ha demostrado tener esa capacidad, y eso es algo que le ha valido el reconocimiento y el cariño de sus fans. Sabe cómo interactuar con sus seguidores en redes sociales, respondiendo a sus comentarios y agradeciendo su apoyo. Participa en eventos benéficos y utiliza su fama para promover causas importantes. Es una persona cercana y accesible, que se preocupa por sus fans y que les demuestra su gratitud. Esto ha creado un vínculo muy fuerte entre Can y sus seguidores, que lo admiran no solo por su talento, sino también por su calidad humana. Por supuesto, el éxito de Can Yaman también ha generado algunas críticas.
Algunos le acusan de ser un producto de marketing, de explotar su atractivo físico y de no tener talento para la actuación. Sin embargo, estas críticas no han logrado empañar su éxito, y Can Yaman sigue cosechando éxitos en su carrera. Siempre habrá detractores que intenten minimizar sus logros y que lo critiquen por envidia o por prejuicios. Pero Can ha aprendido a ignorar las críticas negativas y a centrarse en el apoyo de sus fans y en su propio crecimiento personal. Sabe que no puede complacer a todo el mundo y que lo importante es ser fiel a sí mismo y seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. Y volviendo a Demet, es importante recordar que ella también está trabajando duro y cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado varias series y películas, y ha demostrado ser una actriz muy versátil y talentosa. Demet Özdemir es una mujer independiente y fuerte, que no necesita a Can Yaman para triunfar. Su talento es innegable y su versatilidad le permite interpretar personajes muy diferentes. Es una actriz comprometida con su trabajo y se entrega por completo a cada proyecto. Además es una persona humilde y sencilla, que no se deja llevar por la fama y que sigue siendo fiel a sus raíces. Demet es un ejemplo de mujer trabajadora, talentosa y con un gran corazón. Sin embargo, es inevitable que el éxito de su ex compañero le afecte de alguna manera. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa, tanto a nivel profesional como personal. Y es que al final, la vida de los famosos está llena de altibajos, de éxitos y fracasos, de alegrías y tristezas. Y es importante recordar que detrás de la pantalla, hay personas reales con sentimientos y emociones. Es fácil juzgar a los famosos desde la distancia, sin conocer sus vidas ni sus motivaciones. Pero es importante recordar que son personas como nosotros, con sus propias inseguridades y debilidades. Tienen que lidiar con la presión de la fama, con la crítica constante y con la falta de privacidad. Es una vida muy difícil y estresante y es importante ser comprensivos y respetuosos con ellos. Por eso es importante ser respetuosos con la vida personal de los famosos y no juzgar sus decisiones. No sabemos lo que realmente está pasando en sus vidas, y es injusto criticarlos sin conocer la verdad. No sabemos qué tipo de relación tienen Can y Demet en la actualidad, ni cómo se sienten el uno con el otro. Quizás sean amigos, quizás sean enemigos, o quizás simplemente hayan seguido caminos separados y no tengan ningún tipo de relación. Lo importante es respetar sus decisiones y no intentar imponerles nuestras propias expectativas. En resumen, el éxito de Can Yaman con su nueva serie es innegable. El actor está arrasando en todo el mundo y se ha convertido en un ícono para muchos jóvenes. Demet Özdemir, por su parte, sigue trabajando duro y cosechando éxitos en su carrera. Aunque es inevitable que el éxito de su excompañero le afecte de alguna manera, Demet es una mujer fuerte e independiente que no necesita a Can Yaman para triunfar. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés y controversia. Algunos creen que hay resentimiento entre ellos, otros piensan que son amigos y otros, simplemente, siguen soñando con una reconciliación. Lo que está claro es que ambos actores han dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans, y que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Su historia es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y de cómo los fans pueden llegar a idealizar a sus ídolos. Pero es importante recordar que Can y Demet son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y que lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado del chismorreo. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet está celosa del éxito de Can? ¿Pensáis que hay posibilidades de reconciliación? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Y contadme, ¿qué os parece la nueva serie de Can? ¿Ya la estáis viendo? ¿Os gusta su personaje? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Sabéis que me encanta compartir estos momentos con vosotros y que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin vosotros esto no sería posible. Sois los mejores, mis chismosos favoritos. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado el vídeo, le deis a me gusta, que lo compartáis con vuestros amigos y sobre todo, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para vosotros.
Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recordad, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chismorreo. ¡Mua!